Gloria sea el nombre de Jesús. Damos honra a nuestro Dios en esta noche. Continuamos con las escuelas de crecimiento. Pedimos al Señor que se glorifique en esta noche de una manera poderosa. Así que vamos a orar para dar inicio en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, porque tuyo es el poder, tuyo es el honor. Gracias por tu presencia, gracias por tu gloria. Pedimos que de una manera poderosa tú seas tocando vidas, tocando corazones, y que a partir, Señor, de este momento podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta formación de las escuelas de crecimiento. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, los que están conectados y aquellos que tienen el deseo de crecer en el Señor, que es el propósito de las escuelas, que usted pueda tener un crecimiento en Cristo Jesús. Solamente necesitamos un pequeño esfuerzo de dedicación, porque todas las cosas son así. Hay que pagar un precio, hay que tener una disposición, hay que hacer sacrificio. Así es la vida espiritual para uno avanzar. Así que los estamos invitando para que empecemos este proyecto de formación cristiana en el Señor a través del Ministerio del Amor de Dios, que es nuestro ministerio, con las escuelas de crecimiento. En esta noche aquí está conmigo la pastora Gloria, mi esposa, y vamos a iniciar para que Dios se glorifique y que podamos recibir este segundo instructivo para las escuelas de crecimiento en este mes de junio. Vamos a terminar este mes de junio dando todos los instructivos de las escuelas para que usted se entere cuál es el proyecto educativo que vamos a desarrollar. La pastora le estuvo comentando que más o menos son 3 años en esta formación y que hay que avanzar. Lo más probable es que nos toque incluir otro día en la semana para que pueda haber más tiempo de formación y podamos desarrollar todo el material que está dispuesto para que usted crezca, se forme aquí en las escuelas de crecimiento, que es la escuela de formación para servir en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar en esta noche. Señor, te honramos, te damos la gloria, te bendecimos, Dios. Pedimos, Dios, que de una manera poderosa te manifiestes en nuestras vidas, que tú nos llenes, que nos satures con tu gloria, y que cada persona, Señor, que a esta hora está conectada, reciba de ti toda bendición, Señor. Clamamos en el nombre poderoso de Jesús para que tú te manifiestes cada día más y podamos ver esa gloria tuya, Señor, que podamos tener ese crecimiento y que todo esto y todo este esfuerzo genere avivamiento, Señor, en cada vida, en cada persona. Amado Dios, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la magnificencia. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te damos honra, Padre eterno. Toma cada estudiante, toma cada hermano, cada persona que está allí conectada, Señor. Te rogamos, Dios, que traiga sabiduría y que tú nos des el entendimiento para llevar una palabra adecuada, que lo que tenemos hoy, Señor, podamos desarrollarlo conforme al plan que tú tienes para nosotros y cada una de las personas que están allí atentas, que están conectadas, Señor, con esta bendición. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias en esta noche y bueno, vamos a estar continuando con esta introducción y estamos esperando también que usted manifieste el deseo de pertenecer a la escuela de crecimiento, de ser alumno de las escuelas, con el fin de que podamos enviarle, como ya había dicho en otras ocasiones, su inscripción y también para hacer un seguimiento, todo el material necesario para este trabajo. Entonces estamos a la espera de su inquietud. Usted puede dejarlo ahí en los comentarios
yo quiero pertenecer a la escuela de crecimiento, etcétera. En los videos, los que están en YouTube, el de la semana pasada, que es muy importante que aquellos que no lo han visto puedan remitirse allí a YouTube, que ahí está en la página del Ministerio del Amor de Dios de YouTube. Aparece el domingo pasado, que estuvimos compartiendo el inicio, y hoy vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí estamos y que sea de buen provecho para todos en esta noche. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios y estamos pidiendo que usted esté conectándose, que esté compartiendo este video a una persona, a un cristiano que usted vea que pues esta formación va a ser de provecho para su vida. Compártale este video, invítelo para que empiece a conocer acerca de la escuela de crecimiento y así podemos multiplicar esta bendición, llevar esta palabra a otras personas que necesitan esta formación. Así que anímese en esta noche y mire todo lo que Dios está haciendo y va a hacer en su vida, porque es de gran provecho la administración de la palabra y todo este material que desde hace mucho tiempo y cabe hablar un poco al respecto, que Dios nos dio las escuelas de crecimiento hace por ahí unos 15 años o un poquito más, 15 a 20 años Dios nos dio las escuelas y hemos formado muchas personas, se han fortalecido con las escuelas, personas que empezaron recién convertidas y se fortalecieron con estas escuelas, porque son unas escuelas que traen una formación espiritual, no solamente un conocimiento intelectual, sino que una formación de carácter, una formación de su estatura espiritual, un conocimiento profundo, unas bases en el Señor, que es lo más importante que un cristiano necesita al principio de su vida en el Señor, unas bases sólidas donde no hay nada que lo saque del Señor. Y eso es lo más importante para una persona que está iniciando en Cristo. Y lo otro es que a través de las materias que desarrollamos, la persona se va nutriendo espiritualmente, porque es lamentable el caso de la gran mayoría de las personas en el Señor, reciben a Cristo y se quedan en un estancamiento espiritual. El propósito de esta escuela es que usted pueda elevar esa capacidad espiritual y llegar a desarrollar el ministerio, el servicio que Dios estableció para su vida. Así que ese es el propósito que nosotros tenemos con las escuelas. Así que, bueno, vamos a ya iniciar, ¿verdad? Claro, estamos sobre el tiempo. Sí, estaba dando una pincelada. Estás metiéndote en la clase. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Bueno. Hay que termine de cargar ahí. Ya se está metiendo en la clase, ya empezó en el inicio. Es que uno tiene que aprovechar siempre el tiempo y okay. Bueno, en esta noche vamos a continuar. Nosotros habíamos visto el domingo pasado acerca de el fundamento. Arrancamos con el fundamento porque vamos a desarrollar en este mes 4 puntos: el fundamento, objetivo, metas, metodología y el pensum que vamos a tener durante todo el tiempo que vamos a estar desarrollando las escuelas. Entonces habíamos quedado la semana pasada en que la iglesia, después de la ascensión del Señor a los cielos, después de haber derrotado a Satanás en la cruz del Calvario y fue a los infiernos, el libro de Apocalipsis 1:18 dice que fue soy el que vivo y estuve muerto y le arranqué las llaves del Hades a Satanás. Esas son unas palabras mías, pero es más o menos el contexto de lo que dice el verso. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús trajo las llaves de la muerte y del Hades, y en el versículo
18 de Mateo, capítulo 16, 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces quedamos en el punto del gobierno que la Biblia establece que es la iglesia. Entonces, quiero hacer un poquito más de énfasis en esta parte, porque es el inicio de el empalme que vamos a hacer con la clase anterior y esta. El Señor dice que a ti te daré las llaves del reino, a la iglesia, porque Él le dijo a Pedro que Él era Pedro, pero sobre la roca que es Cristo edificaría la iglesia. Entonces, la iglesia fue edificada sobre el Señor Jesús, y como Él tenía la autoridad porque se la arrebató a Satanás, y la victoria que Él llevó al cielo para presentarse a la diestra del Padre, era haberle quitado la autoridad, lo que Satanás le había arrebatado a Adán en Edén. Entonces, ya Jesús, teniendo el triunfo, la victoria sobre la muerte y el Hades, que Él tenía ahora el control, entonces dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, hablándole a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿quién es la iglesia de Jesucristo? También lo vimos la vez pasada, tú y yo. Todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, insertados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos allí en ese punto, nosotros somos los que tenemos la autoridad de parte de el Señor para continuar el ministerio terrenal de Jesús sobre esta tierra, mientras el Espíritu Santo permanezca con nosotros, porque Él es nuestro Santo Paracleto, el Consolador, el ayudador, el que ayuda a la iglesia a hacer el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le dijo a la iglesia que toda la autoridad nos es dada, y que lo que ataremos en la tierra sería atado en los cielos, y lo que desataremos en la tierra sería desatado en los cielos. Por lo tanto, ya tenemos el gobierno. ¿El gobierno sobre qué? Bueno, el gobierno sobre toda la obra de las tinieblas y toda la obra que Satanás en su mentira que mantiene sobre la tierra, y todo lo que él puede socavar con sus argumentos y con todos sus poderes que puede tener sobre la humanidad, que vemos que está en total destrucción, va en decadencia cada vez más hasta el fin de los tiempos, porque todo eso que está sucediendo está escrito que sucedería. Entonces, la restauración de todas estas cosas se dieron en la cruz del Calvario, con el fin de que todo aquel que acepte el pacto en sangre en Cristo Jesús entra a pertenecer a la iglesia y al grupo de los redimidos y del remanente del que habla la Escritura, para estar allí preparados para cuando el Señor diga es el tiempo y venga el rapto de esa iglesia que subirá a los cielos para estar allí con el Señor Jesús. Entonces dice que este es el fundamento de las escuelas de crecimiento, la fundación o la instauración de la iglesia por el Señor Jesús en la tierra. Como nosotros hacemos parte de ese cuerpo, entonces nosotros tenemos ya parte. Y al tener parte, nosotros tenemos que mirar para qué tenemos parte y qué vamos a hacer con esa posición que se nos ha dado. En la semana pasada estuvimos mirando acerca de lo que dice el apóstol Pablo, comparando el cuerpo humano con sus miembros y sus funciones y sus posiciones, que también tienen los miembros del cuerpo humano, tienen una posición y una función. Asimismo, los miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí en esos dos versículos que leímos la semana pasada de Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, en donde Pablo hace una comparación, usa un adverbio de modo que dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función,
y así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero siendo muchos son un solo cuerpo, esas dos realidades que Pablo está estableciendo, dice, así también Cristo, así también la iglesia de Jesucristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces hablamos de la naturaleza porque tenemos que pertenecer a la misma naturaleza de la cabeza. Entonces, ya conociendo esos principios, ahora viene para qué nosotros estamos metidos en el cuerpo y si somos miembros, ¿qué nos corresponde hacer? Entonces, esto es lo que vamos a estar mirando a partir de este momento. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva, en donde nosotros vamos a mirar algo muy importante. Dice, fundamentos. El objetivo es lograr que el creyente pueda ejercer una función en el cuerpo de Cristo porque ha sido llamado. O sea, tú has sido llamado. Y aquí vamos a ver, yo quiero que usted mire aquí, tiene una figura de un cuerpo y dentro de ese cuerpo hay un engranaje. Y yo quiero que usted analice esa parte porque esas múltiples rueditas que están allí girando, rotando, tienen una armonía y ellas hacen lo que se llama un engranaje. Un engranaje es una función simultánea que hacen, aunque la una rueda en una posición, la otra rueda en otra posición, la una sea más pequeña, la otra sea más grande, la una sea de un color más intenso porque de pronto su función es más fuerte, la otra de un color un poco más suave porque de pronto su función no es tan destacada, no es tan fuerte, digámoslo así. Unas están en una posición, otras en otra. Asimismo, debemos funcionar nosotros como creyentes dentro de la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Entonces vamos a mirar esto porque la idea es que si Pablo está comparando la función del cuerpo humano con la función de la iglesia, entonces nosotros tenemos que saber que eso no está escrito ahí de una manera inoficiosa. Y por eso nosotros tomamos como fundamento de las escuelas de crecimiento ese comparativo, esa analogía, con el fin de entender que nosotros fuimos puestos en el cuerpo de Cristo para funcionar, para que un cuerpo tenga vida, para que un cuerpo camine, para que un cuerpo se levante, se acueste, se incline, etcétera. Tiene que haber la función de los miembros. Asimismo es la iglesia de Jesucristo. Entonces, la pregunta aquí es, si yo soy parte del cuerpo, ¿qué función debo ejercer? ¿Cuál es mi función a la que fui llamado a tener, a desarrollar mientras estoy dentro de ese cuerpo que es la iglesia? Y tenemos funciones y tenemos posiciones, porque el Señor nos las dio. Por eso Pablo nos llevó a ese análisis, a ese comparativo. Y me llama la atención porque yo siempre digo, cada vez que estoy exponiendo estas cosas, que si Pablo hubiera conocido la tecnología, y en el tiempo de Pablo hubiera habido la tecnología que hay hoy en día, para conocer el funcionamiento del cuerpo humano, por ejemplo, imágenes diagnósticas que hoy se usan para mirar el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, etcétera. Si él hubiera tenido ese conocimiento, no hubiese sido tan preciso. Pero como las cosas que están escritas en la Biblia son por revelación del Espíritu Santo, entonces el apóstol Pablo pudo haber dado una explicación en ese tiempo que hoy, si nosotros lo llevamos al comparativo con la función del cuerpo humano, analizamos que no, Pablo hizo una comparación precisa. Entonces nosotros hoy en día, tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe cuál es su función? Usted sabe, porque la mayoría de las personas a las que se le pregunta, ¿a usted para qué Dios lo llamó? No saben. O dicen, por allá un profeta una vez vino y dijo que yo, aquello. Por allá el pastor me dijo, pero usted realmente no sabe para qué usted está en el cuerpo. ¿En qué parte va a funcionar? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga mientras esté allí adentro del cuerpo? Entonces, estamos viendo que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que muchas veces está paralítica, que está estancada, que está totalmente inerte en muchos casos.
si vamos a mirar los miembros de cualquier congregación en cualquier parte de la tierra, y tú empiezas a analizar la función de esos miembros de la iglesia, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas están sentadas recibiendo. Pero todas esas personas que están allí tienen que ejercitar la función para la cual fue llamado, porque todos sin excepción tienen un llamado, tienen una función y tienen una posición. Ese es el propósito de hacer estas escuelas. Estas escuelas se usan para despertar en usted el llamado que Dios le colocó desde el momento del nuevo nacimiento. Porque con el nuevo nacimiento viene el paquete donde usted tiene también su llamado, su función y su posición dentro del cuerpo de Cristo. Entonces usted lo conoce. Usted me va a decir de pronto que no lo conoce. De pronto me dice, sí, a mí me dijeron que yo tenía un llamado profético. A mí me dijeron que yo tenía un llamado para pastor. A mí me dijeron que yo era el cantante. A mí me dijeron... Y la gente empieza a divagar, pero realmente con certeza no conoce su función. Y si la conoce, empieza a decir, por la gracia de Jesucristo, para la gloria de Dios, Dios me usa, y empiezan a ponerle unos adornos a las expresiones cuando tenemos que hablarlo tal y como es. Como decir, ¿cómo se llama usted? Yo digo, mi nombre es Gloria Carta. Así como usted le pregunta, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Juan Pérez. Con esa misma convicción, esa misma seguridad, usted tiene que expresar para qué fue puesto en el cuerpo. Porque usted no fue puesto en el cuerpo para que usted sea el más meritorio de todos, para que usted sea el más destacado, para que se enorgullezca. Usted fue puesto en el cuerpo para que le responda a Dios por ese llamado. Y si usted no lo ejecuta, entonces usted está dejando de accionar en el cuerpo, y por causa suya el cuerpo está recibiendo parálisis. Por eso les estaba poniendo la semana pasada el ejemplo de tomar el peine para peinar una cabeza. Si uno de nuestros dedos tiene cualquier herida, así, por pequeña que sea, por insignificante que parezca, una raspadura, una cortadura, una quemadura, cualquier cosa, no le permite a usted accionar debidamente con una función específica que es peinarse, tomar y agarrar con certeza, porque usted tiene sus miembros totalmente capacitados y activados para desarrollar esa función. Pero si hay alguno que está averiado, entonces usted hace eso con dificultad. Así mismo en la iglesia. Si usted tiene un llamado, una función que Dios le dio y usted no lo está desarrollando, usted está haciendo una acción a medias. La iglesia suya donde usted se congrega está caminando coja. Usted está teniendo una iglesia paralítica. Usted está teniendo una iglesia inerte. Usted está teniendo una iglesia disfuncional. Y no es la idea. Nosotros no somos incapacitados ni minusválidos. Nosotros somos un cuerpo completo porque tenemos a Cristo como la cabeza, que tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura, y tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda función como debe ser, en la verdad de Dios. Por lo tanto, usted tiene que reconocer para qué usted fue puesto en el cuerpo. Y esa es el objetivo primordial de las escuelas de crecimiento. ¿Para qué usted fue puesto en el cuerpo? ¿Usted conoce su función? Vamos a descubrirla. ¿Cómo la vamos a descubrir? Hay muchas formas de conocerlo en las Escrituras. Entonces vamos a estar mirando a continuar para que usted mire el desarrollo de aquí en adelante de las cosas que vamos a estar conociendo. Y si usted las conoce, gloria a Dios porque las conoce. De todos modos vamos a ahondar, de todos modos vamos a continuar profundizando, y vamos sobre todo a poner en funcionamiento. Eso es lo más interesante, que usted no solamente descubra, sino que además de eso usted la ponga en funcionamiento. Entonces dice que la inquebrantable palabra de Dios establece que cada creyente en particular tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. La inquebrantable palabra de Dios dice que cada creyente tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Usted está mirando aquí que esto parece un rompecabezas, pero usted mira que este círculo que se desplaza de un lado hacia el otro está teniendo un enfoque
completamente acoplado. Usted va a ver que ese aro entra, ese círculo entra precisamente en ese aro y sella, porque es que su función es perfecta. El funcionamiento suyo es perfecto. Por lo tanto, usted es esa pelotica que se desplaza y usted tiene que encajar allí en ese gran círculo para complementarlo. Usted es un complemento, por lo tanto, dice que usted tiene una función específica. Específica. ¿Qué quiere decir específica? Hombre, que usted no tiene cualquier función. Usted tiene una función única. Usted tiene una función determinada. Usted tiene una función que la tiene que desarrollar como se la entregaron. No la puede cambiar, no la puede disminuir, no la puede aumentar, sino tal cual se la entregaron. También dice que nuestro propósito en las escuelas de crecimiento, como el fundamento de ellas, es lograr reconocer tal funcionalidad e impulsar a ejercerla conforme sea establecida por Dios en su vida, formándolo, capacitándolo y enviándolo. Vamos a leer esto nuevamente. El fundamento de las escuelas y el propósito también es ayudar a lograr reconocer, o sea, que usted reconozca cuál es su llamado. Que reconozca cuál es su llamado. Por eso nosotros estamos compartiendo estas escuelas, porque vamos a reconocer el llamado y vamos a llevarlo a usted a que usted funcione. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted ya reconoce su llamado y ya usted sabe cómo está fundamentado en las escrituras su llamado y cómo debe funcionar de acuerdo a las escrituras, entonces usted lo va a llevar a funcionar, usted lo va a poner a ejercitar. Y cuando está ejercitado en esa circunstancia, entonces usted va a estar completamente activo. Y usted ya no va a ser un cuerpo, usted no va a ser una persona, un miembro, que esté inerte, que esté discapacitado. No, usted va a ser una persona que va a llevar lo que Dios le entregó, a ponerlo, a potencializarlo. Nosotros queremos que usted lo descubra y además de que lo descubra, conozca cómo funciona y además de conocer cómo funciona, entonces empiece a ponerlo en ejecución. Allí lo queremos llevar a usted a través de las escuelas de crecimiento. Entonces vamos a estar mirando, además de que tenemos este encargo de potencializar a usted su llamado y que usted, además de tenerlo, lo conozca, se forme en él, se capacite y así se puede enviar. Esto de enviarlo, bueno, ya viene para cada una de las congregaciones en particular, pero sería maravilloso que pudieran descubrirle y de enviarle, porque usted tiene un trabajo que hacer en el cuerpo de Cristo. Entonces yo lo invito a que usted esté allí deseoso de conocerlo y deseoso de ponerlo en ejecución, porque es conforme lo que usted está mirando básico, porque de esta manera usted es que va a descubrir realmente qué hago yo en una iglesia. ¿Para qué yo salí del mundo? ¿Para qué yo salí del mundo? ¿Para que sentarme en una silla, esperar que Cristo venga, tener mi silla brillantica ahí hasta que Cristo venga? Porque estamos viendo en las iglesias gente que tiene mucho que dar, pero no lo puede dar. ¿Por qué? Bueno, porque es que usted está allí y usted no reconoce para qué Dios lo colocó. Por eso las escuelas estamos interesados en que las conozcan las personas. Por eso es que queremos que las personas conozcan este material, que conozcan esto que estamos trabajando. Mi esposo decía hace como 15 años, nosotros tenemos exactamente 16 años de estar trabajando en esta visión de las escuelas de crecimiento y lo hemos puesto en ejecución en muchas partes y realmente funciona, es funcional. Por lo tanto, queremos que usted se entusiasme con esto, se anime, se disponga y lo ejecute.
porque es una gran bendición para todos nosotros. Aquí en esta nueva diapositiva que tenemos vamos a mirar en qué están basadas las escuelas de crecimiento. Dice, aquí usted va a ver 3 dados, una M, una D y una C. Una de las cosas que yo quiero que usted tenga en cuenta, que mientras estemos desarrollando estas escuelas, grabe para usted lo que significa la palabra ministerio. La palabra ministerio significa servicio. O sea, un ministro es un siervo. Usted es un ministro, usted es un siervo. Usted tiene un ministerio, usted tiene un gran servicio que ofrecer para Dios. Y estas escuelas son 3 grandes escuelas, se dividen en 3 grandes escuelas que son las ministeriales, las escuelas de dones y las escuelas carismáticas. Esas escuelas carismáticas viene del griego charismata, que significa don o talento por gracia. El don es algo que usted recibe sin merecerlo, sencillamente Dios le provocó regalárselo. Entonces estas 3 grandes escuelas están basadas en 3 pasajes bíblicos que tenemos aquí. Las escuelas de crecimiento son conformadas por las escuelas ministeriales de dones y carismáticas, de acuerdo a Efesios capítulo 4 del 11 al 16, las escuelas ministeriales, escuelas de dones, 1 Corintios capítulo 12 y escuelas carismáticas, Romanos capítulo 12 del 6 al 8 respectivamente. Entonces en eso están basadas esas escuelas. Entonces, aquí vamos a mirar las escuelas ministeriales. Las escuelas ministeriales las vamos a encontrar, su fundamento bíblico es la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 8 al 11. Entonces, allí vamos a encontrar el fundamento de las escuelas ministeriales. Entonces tenemos 3 grandes bloques: escuelas ministeriales basadas en Efesios capítulo 4 versículos del 8 al 11, escuelas de dones basadas en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 11, y escuelas carismáticas, epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 versos del 6 al 8. Entonces las escuelas ministeriales las vamos a encontrar en Efesios capítulo 4 versículo del 8 al 11, que dice: y subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Jesucristo fue a lo alto porque después de haber resucitado y habiendo llevado cautiva la cautividad, recuerden que la Biblia dice que fue allá y le predicó a los espíritus encarcelados, y también dice que tomó los que estaban allí como en el estado de espera, y el Señor tomó esa cautividad, esas ataduras que Satanás tenía la llave, se las arrebató, y con esa victoria Jesucristo subió a los cielos al Padre a presentarle la victoria de la cruz. Cuando llegó allá al cielo para presentarle al Padre la victoria de la cruz, entonces a él se le dio la autoridad, y dice que fue recibida toda potestad. Por eso él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y eso lo dice en el libro de Mateo, cuando le entrega a la iglesia la autoridad para que vaya y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumerja a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que queden empapados, para que sean revestidos, para que sean impregnados, para que nosotros sepamos lo que es tener el nombre del Padre, lo que es tener el nombre del Hijo y lo que es tener el nombre del Espíritu Santo, como nuevos creyentes que somos. Bautizados, o sea, sumergidos, metidos allí en lo interior, donde nosotros vamos a recibir la revelación del Padre, la revelación del Hijo, la revelación del Espíritu Santo, para nosotros realmente tener una vida victoriosa. Y dice: y he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el bautismo de un creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es
llevarlo al conocimiento pleno de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que usted pueda vivir una vida realmente como un creyente. Entonces, cuando estamos en esa, tenemos eso como iglesia porque Jesucristo tomó toda autoridad. Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. El Padre le entregó la autoridad al Hijo. Y esa autoridad le sirvió al Hijo para venir y entregar dones a los hombres. Y dice que los dones fueron eso como iglesia porque Jesucristo a los hombres. ¿Y qué dones? Ahí los encontramos. Y a unos constituyó. Y la Biblia habla de constitución, de estructuración, de formación. Y dice que Jesucristo constituyó él mismo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces el Señor Jesucristo da los ministerios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 11. Las escuelas de dones. Las escuelas de dones están fundamentadas en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. Y si nosotros miramos y empezamos a desglosar verso por verso, que eso lo vamos a ver en las clases de las escuelas, en el fundamento de las escuelas, cuando iniciemos la clase en el mes de julio, vamos a verlo desglosado versículo por versículo y vamos a llegar a donde está establecido los 9 dones espirituales. Estos dones los da el Espíritu Santo de Dios. Los ministerios son dados por Jesús, los dones son dados por el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo repartió conforme lo que a él le pareció. A cada uno de nosotros nos es dado a la medida del don de fe. Entonces, nosotros vamos a recibir del Espíritu Santo y por eso es que la iglesia usted y yo vamos a recibir algo. Si no es un ministerio, vamos a tener un don espiritual. Y si no tenemos un ministerio y un don espiritual, todavía queda para nosotros repartir algo más. El libro de Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, donde están fundamentadas las escuelas carismáticas, las escuelas de talentos, podemos decirlo así, encontramos otros 7 dones. Y dice que no se usan. El libro de Romanos dice claramente, úsese. Si usted recibe conforme a la medida de su fe, úsese. ¿Qué se usa? Y dice que si usted tiene profecía, en profetizar, que si usted tiene servicio, en servir, que si tiene enseñanza, en la enseñanza, que si tiene misericordia, si usted tiene ayuda, si tiene exhortación, en exhortación. Y allí hay 7 dones más. Eso también los da el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera de estos pellizquitos le van a tocar a usted. Si no recibe un ministerio profético, porque ahora todo el mundo es profeta, pero es que encontramos don de profecía, ministerio profético y palabra profética. Y entonces las personas a veces tienen una palabra profética y dicen que son profetas. O viene el don de profecía y dice que tienen un ministerio profético y está ahí una confusión porque la gente no conoce la diferencia entre una cosa y otra. Eso es lo que vamos a enseñar en las escuelas. O tiene un ministerio profético y no lo sabe. O tiene un ministerio y no lo sabe. Tiene un don y no lo conoce. Porque muchas personas llegan a uno como pastor y le preguntan, hermano, yo últimamente no puedo cerrar los ojos porque estoy viendo esto. Yo tengo un sueño con estas cosas y revelación de tal cosa y a mí yo conozco cuando va a pasar algo y la gente no sabe de qué se trata eso. Eso está allí en los dones. Usted lo va a encontrar, el don de palabra de ciencia, por ejemplo. Usted va a encontrar el don de palabra de sabiduría. Y la gente no sabe distinguir entre discernimiento de espíritus y palabra de ciencia. No sabe distinguir entre palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Muchas personas no saben ni siquiera qué es la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque esas cosas pasan como si uno leyera por encima. Pero realmente usted sabe que ese don de palabra de sabiduría es su llamado para estar en el cuerpo de Cristo, funcionando en él. Yo recuerdo que una vez yo llegué a una iglesia y cuando yo me paraba a dar una palabra por cualquier circunstancia, que estuviésemos compartiendo una clase o algo, o en una reunión de iglesia, el pastor decía, espere, ahí viene una palabra de sabiduría. Yo no sabía que era eso, pero decía que en mí había palabra de sabiduría. Y cuando yo descubrí qué era lo que el pastor decía, cuando decía, espere, ahí viene la palabra de sabiduría,
ahora que yo empecé a trabajar con las escuelas de crecimiento. Descubrí cómo se manifiesta la palabra de sabiduría, qué es el don de palabra de sabiduría, qué es un don de fe, qué es un don de milagros, qué es un don de sanidades, qué es un don de profecía. Y estos dones, ¿por qué son dones de revelación? ¿Por qué son dones, cada una de las clasificaciones que tienen los dones? Y estos los tenemos todos los cristianos. Cada uno de estos nos corresponde a uno de nosotros. Algunos cristianos tienen varios dones y varios ministerios, pero algunas personas tienen uno solo. Por ejemplo, el don de servicio, el don de misericordia, que a mí siempre me gusta poner ese ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque ese don de misericordia se puede descubrir con los niños en el colegio. Ese don de misericordia se puede descubrir con una enfermera, por ejemplo, porque hay que tener don hasta para ser un enfermero. Por eso son talentos que vienen muchas veces del mundo. Y son los dones que usa la iglesia para captar a la gente y traerla a la iglesia de Jesucristo. Porque no es a través de los ministerios. El único ministerio que trae gente a la iglesia es el ministerio evangelístico. Pero los talentos son la periferia de la iglesia para atraer a los inconversos al cuerpo de Cristo, a recibir al Señor. Y lo usa usted y a mí con un don de misericordia para atraer a una persona al cuerpo de Cristo. Con un don de palabra de ciencia para atraerlo al cuerpo de Cristo. Con un don de ayuda, de exhortación, una palabra de exhortación. Con un don de servicio se trae y se convierte a una persona a Cristo. Y son los dones más elementales, más sencillos que tiene cualquier hermano de la iglesia. Pero usted no sabía que usted tenía un don de servicio que podía salvar a las personas. Usted creía que nada más era el evangelista que se paraba en la tarima y venía contratado de otro país para que pudiera hacer una campaña para que las almas se salvaran. No, todos nosotros tenemos una función y tenemos una posición. Y usted y yo tenemos una función y una posición. Pero nosotros tenemos que conocerla para empezar a accionar en ella, potencializarla y para poder estar conformes y contentos con lo que tenemos. A mí me llama la atención porque en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 3, si no estoy mal, dice que no te creas más de lo que eres. Más o menos, parafraseando ese verso. Tú no tengas más alta estima de lo que tú tienes, sino que tú debes tener la estima por lo que Dios te dio. Y que tú tienes que, conforme a lo que el Espíritu te repartió, así debes tú, como quien dice, creerte de lo que tienes, ufanarte de lo que tienes, porque esto no es para creerse ni para enorgullecerse, sino para cumplirle a Dios, que es un gran compromiso. Y como es un gran compromiso, entonces muchos no lo quieren tener como presentar una flor o un trofeo porque se ganaron algo, sino que se preocupa de que estemos haciendo las cosas bien para ser aprobado por Dios. Esa es la diferencia entre conocerlo y entre uno enarbolar una bandera. Muchas veces en muchas iglesias y en muchos lugares, y hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que quieren tener el don de otro y se desesperan no por tener y descubrir qué Dios les dio a ellos, sino por ser como el hermano tal. ¿Por qué hacen eso? Porque desconocen que ellos tienen dentro de ellos mismos, y para eso hace parte su forma de ser, de pronto hasta la vida que le tocó vivir y el carácter suyo. Todo eso está totalmente, ¿cómo digo?, coordinado para que usted ejecute el don que Dios le dio a ser cuando usted se convierte a Cristo Jesús y hace parte de la iglesia de Cristo. Entonces, maravilloso lo que tenemos. Solamente tenemos que descubrirlo. Yo lo invito a que esté con nosotros para que usted lo vaya descubriendo. ¿Cómo lo va a descubrir, hombre? En la manera que vayamos explicando cada uno de estos dones, ministerios y carismas, usted va a decir, ese es el mío. Ahí encajo yo. Eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo deseo hacer. Así es como a mí me gustaría servirle a Dios, porque usted va a descubrir qué es lo que usted tiene. Usted tiene eso y usted lo va a poner en práctica. Entonces le seguimos invitando a que sigamos adelante con esto tan maravilloso que Dios nos ha entregado. A nosotros Dios nos dio lo nuestro.
lo de nosotros, lo que nos encaja, lo que nos enamora, lo que nos apasiona. Eso lo tenemos nosotros implícito en nuestro llamado, en nuestra salvación. Y usted tiene que descubrirlo. Por eso es que nosotros estamos empeñados en difundir estas escuelas de crecimiento. Y nos cansamos de tenerlas para llevarlas a donde las personas podían entender de qué se trataba y solicitarlas. Y por eso quisimos hacerlas públicas, para que usted las aproveche. No pierda la oportunidad, no pierda la bendición. Porque de pronto usted ahora es que va a entender por qué usted está insertado en el cuerpo de Cristo. Y como usted ahora es que lo va a entender, ahora es cuando usted se va a sentir gozoso de pertenecer a ese maravilloso cuerpo. Entonces le invito, mi hermano, a que usted prosiga en esta actividad. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí, llevando a cabo hacia adelante esta información. Entonces, carácter o naturaleza de las escuelas de crecimiento. Y dice aquí, las escuelas de crecimiento tienen varios puntos. El primer punto que nosotros vamos a reconocer es el acercamiento al reino de los cielos. El otro punto que sigue es la restauración. Y luego tenemos el enfoque de solución al conflicto interior. Son puntos que vamos a ir desarrollando en las escuelas de crecimiento. Ubicación del creyente en el cuerpo de Cristo, descubrimiento de dones para servir a Dios, capacitación dirigida al llamado personal con acción inmediata. Entonces, el primer punto el primer punto que nosotros tenemos, y es lo que queremos, con lo que vamos a empezar arrancando la clase, tenemos un tema que se llama acercamiento al reino de Dios. Ese acercamiento al reino de Dios consta de 14 módulos que se convierten en 16. Uno de introducción, 14 módulos que nos van a hablar de cómo entramos en el reino de los cielos, cómo nos acercamos al reino de los cielos y cómo somos participantes del reino de los cielos. Y al final vamos a tener el módulo que va a darnos la conclusión. Luego nosotros entramos a una sanidad interior, que es la restauración. ¿De quién? Del creyente, del nuevo nacido. Porque cuando venimos a Cristo tenemos una necesidad de que Dios sane nuestra vida de muchas áreas en las cuales ha sido afectada por la vivencia que tuvimos en el mundo y de la manera como el diablo nos ha atacado para tratar de destruirnos. Entonces hay muchas cosas que restaurar. Luego vamos a tener en ese enfoque de solución del conflicto interior y vamos a tener un discipulado dirigido. Ese discipulado dirigido nos va a llevar a nosotros a entender muchas cosas que son principios espirituales que debe conocer el creyente para dar frutos como creyente. Porque al principio hablábamos de que no era una información ni un conocimiento teológico, sino una formación del creyente para llevarlo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ese conflicto interior nosotros vamos a encontrarnos allí con una cantidad de temas que nos va a confrontar con situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, que a veces iniciamos un trabajo y lo dejamos inconcluso. Esos son problemas que tenemos nosotros como personas comunes y corrientes. Venimos a Cristo y seguimos con ese problema. Entonces, cuando estamos en las escuelas de crecimiento, vamos a tocar estos tópicos con el fin de que usted se identifique y diga, sí, yo tengo ese problema, tengo que salir de ahí. Y le vamos a llevar a usted a mirar cómo sale de ese lugar, de esa condición. ¿Para qué? Para que usted siga cambiando su actitud y de esta manera usted va teniendo una formación, un crecimiento. Luego dice, ubicación del creyente en el cuerpo de Cristo. O sea, viene lo que es llevar al creyente a que usted entienda qué parte del cuerpo es usted. Cuando nosotros lo llevamos allí, usted va a entender qué parte es usted. Entonces usted va a decir, yo soy la punta de la oreja, el lóbulo de la oreja. Yo soy el apéndice que tiene adentro la oreja.
yo soy un pelo de la ceja, yo soy cualquiera de estos miembros que encontramos en el cuerpo humano que tienen una función. Porque nosotros tenemos que analizar que así como el pelo de la ceja tiene una función, asimismo el hombre en Cristo tiene una función. Y yo siempre me meto con las cejas, porque recuerdo cuando estaba en el mundo que tenía la necesidad de quitarme los pelos de las cejas. Y bueno, los ojos se me veían más grandes y todas esas cosas, pero ahora ya no se me ven casi. Pero cuando estaba joven, que quería tener los ojos más grandes, entonces yo me quitaba los vellos de las cejas. Y ahora en las escuelas de crecimiento entendí que qué necesidad tan grande quitarse los vellos de las cejas. Porque la función que tienen los vellos de las cejas es impedir que todo el mugre que le baja del cuero cabelludo a uno, sobre todo las mujeres que tenemos la mala costumbre de no lavarnos el pelo diario, y ese sudor baja con todo el mugre del medio ambiente, porque tenemos la frente. Esta frente es la que está expuesta 100% a todas las inclemencias del ambiente. Entonces aquí se recibe el polvo, aquí se recibe todo. Y el sudor que produce la frente, porque el cuero cabelludo emana grasa, y entonces ese sudor que baja del cabello y desciende por la frente, viene derecho a meterse ¿dónde? Dentro de este ojo, que es uno de los órganos más importantes que tenemos en la cara. Entonces la ceja tiene una función, por eso tiene hasta esa forma, que a mí me cae un sudor aquí y eso los pelos lo guían para que baje por el lado del ojo, hacia el pómulo y caiga abajo. Entonces, si la ceja tiene esa función tan importante y nosotros en el mundo tenemos la mala costumbre de quitárnosla, hermanos, así muchas veces estamos miembros en el cuerpo de Cristo, con un trabajo tan determinante para cubrir el ministerio de alguien tan importante como nuestro pastor, por ejemplo, y nosotros por no funcionar o por quitarnos de la posición donde nos corresponde estar, dejamos a expensas del daño que pueda recibir un órgano vital para nosotros, que nosotros en nuestro análisis, en nuestra analogía que nos metimos profundamente con el apóstol Pablo y hablando con muchos especialistas, especialmente con médicos que tenían mucho conocimiento de lo que es el funcionamiento del cuerpo y apasionados por esas cosas, llegamos a la conclusión que podemos comparar los ojos y la vista con el ministerio profético, porque es el que ve lo que viene contra el cuerpo. Y por eso está en alto. Por eso los ojos están puestos en la cara y no están puestos en las rodillas. Porque tienen que ver y están puestos en algo que es la cabeza que puede girar y el tronco que gira para ver lo que está detrás, lo que está a los lados y lo que está. O sea, tiene un campo visual muy amplio. Entonces usted puede ser alguien que haga parte de ese vello que está allí para proteger un órgano tan importante como, por decir algo, proteger el profeta de su iglesia. Para que funcione bien el ministerio profético de alguien que es el atalaya de la iglesia, para que los ataques de Satanás sean vistos a tiempo y puedan ser repelidos para impedir que destruya la obra de Dios. Entonces es muy importante la ubicación suya como creyente en el cuerpo de Cristo. También están los descubrimientos de dones para servir a Dios. Y también tenemos aquí una capacitación dirigida al llamado personal con una acción inmediata, y esto es maravilloso. Mire, capacitación dirigida a su llamado específico. Cuando usted dice, hombre, yo tengo el don de servicio, entonces ya usted no es más una persona que está en otra actividad de la iglesia. Usted está para servir, por decir algo. Pero nosotros muchas veces tenemos en nuestros cuerpos de ujieres, en nuestros cuerpos de servicios, de personal de servicio, gente que no tiene don para servir. Y por eso vemos terribles cosas en la iglesia. Usted va a cuidar a los niños.
y esa persona no tiene don de servicio, lo de él es el evangelismo, o lo de él es la exhortación, o lo de él, entonces se convierte en el regañón de los muchachos. Y es por eso que muchos niños cuando son adolescentes se van de la iglesia, porque esa hermana los tiene hartos, los tiene atosigados, los tiene hostigados, los tiene, y así sucesivamente. Es la mala ubicación de la posición de su llamado en el cuerpo de Cristo lo que afecta muchas veces y daña nuestro propio trabajo ministerial. Entonces es muy importante reconocer su llamado personal y al mismo tiempo de reconocerlo dirigido y ponerlo a actuar de forma inmediata, porque cuando usted llega a la iglesia, hermano, inmediatamente usted se convierte, usted enseguida, el mismo día, usted empieza a funcionar en sus dones. ¿O a cuántos no le ha pasado como le pasó al endemoniado gadareno y le pasó al leproso aquel que el Señor Jesús sanó? ¿Qué le dijo? Cuando el endemoniado gadareno, dice la Biblia que estaba vestido y sentado en su juicio cabal al lado de Jesús. ¿Y qué le dijo? Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho para ti, por ti. Lo mismo le dijo al leproso. Vaya y diga. Y dice que el endemoniado salió a predicar a Decápolis, 10 grandes ciudades, de lo que le había sucedido en el mismo acto de la conversión. No esperó el instituto bíblico, no esperó los 3 años en las escuelas de crecimiento, salió a predicar. La mujer del pozo aquel de Samaria, la mujer aquella que el Señor le habló por el don de ciencia, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. 6 había tenido. Prácticamente era una mujer prostituta. ¿Y qué pasó ahí? Que cuando salió al pueblo le preguntaron, ¿quién es? Me habló un profeta allí. Y salió a predicar y esa mujer ganó a mucha gente para Cristo en el mismo acto de haber Dios revelado por el don de palabra de ciencia lo que esa mujer vivía como una experiencia personal. Fue convertida al evangelio, inmediatamente salió a predicar de que ese que estaba allí era el Salvador. Entonces, inmediatamente la gente empieza en una forma, en un accionar urgente, inmediato. Entonces, hoy en día estamos necesitando mucha gente que salga a predicar, estamos necesitando mucha gente que salga a promocionar hasta la iglesia muchas veces. Oye, en esa iglesia donde yo estoy, ahí sanan a los enfermos y trae gente. ¿Por qué? Porque ocurre. Porque somos testigos del poder de Dios por el milagro que Dios hizo en nosotros. Entonces, usted y yo, inmediatamente que recibimos algo, lo ponemos en ejecución. Pero lo más importante es descubrir qué es lo suyo. Para que usted no ande metiéndose en lo que no es suyo. No sufra porque el hermano X o la hermana X, ay, a esa hermana sí la usa el Señor. Yo quisiera ser como la hermana tal. Yo voy a meterme los ayunos que la hermana hace para yo ser como ella, para que Dios me dé lo que Dios le ha dado a ella. No, usted tiene lo suyo. Eso es de ella. Lo suyo es otra cosa y de pronto es más importante, hasta más visible o menos visible, pero más determinante para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a continuar, que esto es muy importante y muy interesante. Gloria sea al Señor. Continuamos aquí. Bueno, gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, yo estoy que quiero estudiar en la escuela de crecimiento con todo esto que está enseñando. Hasta yo. Porque realmente es un material, como usted acaba de ver, el propósito de esta escuela es una formación integral que tiene que ver desde la experiencia que tuvimos en el nuevo nacimiento con el Señor y esa restauración, dado que toda persona que viene del mundo viene con conflictos, con traumas, con problemas, su vida viene hecha un desastre y necesita una restauración para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Lo que compartió la pastora del el conflicto interior, que es una cosa bien tremenda que vamos a estudiar en las escuelas también, y ubicar al creyente en el cuerpo de Cristo con su función. Cada uno tiene una función y una posición, así como el ejemplo que dio la pastora de la ceja. La ceja ocupa una posición y tiene una función. Así también cada uno de nosotros. En el cuerpo de Cristo usted tiene una posición y una función. Y eso es lo que logramos reconocer acerca de usted en cuanto a esa función y posición. La idea es que no
demos un don o ministerio, porque no somos nosotros los que damos dones o ministerios, sino que podemos descubrir el don y el ministerio que Dios le ha dado. Entonces lo ayudamos a ubicar y a desarrollar lo que Dios le ha dado para que usted cumpla con su visión, con su ministerio. Y una de las cosas que cabe anotar aquí para todos los hermanos que pertenecen a otras congregaciones, otros ministerios, que usted no tiene que ser del ministerio del amor de Dios para estudiar en la escuela de crecimiento, porque estas escuelas son interdenominacionales, o sea, cualquier persona puede estudiar aquí y usted pertenece a su iglesia, a su concilio, a su denominación. A eso nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que usted aprenda, se capacite y ponga en funcionamiento lo que aprende en su lugar, en su iglesia, en su denominación. Si usted es de la Asamblea de Dios, si usted es de la Iglesia de Dios, si usted es cuadrangular, donde Dios lo haya ubicado, nosotros lo que queremos es ayudarle a tener un complemento de lo que usted recibe en su denominación. Y eso son las escuelas de crecimiento. Entonces, en esta noche, pues, hemos llegado al final de esta parte del día de hoy. Nos faltan, creo que 2 introductorios, que son los 2 próximos domingos, y ahí terminamos con todo lo que tiene que ver con hacerle a usted un conocimiento, una ilustración de las escuelas para que sepa. Yo pienso que a estas alturas, los que estuvieron hoy desde el principio y con todo esto que la pastora explicó, yo creo que ya usted más o menos está entendiendo lo que son las escuelas. Y una de las cosas más importantes, lo que estaba hablando la pastora ahora, que cuando una persona le preguntan, ¿cuál es tu ministerio? Dios, ¿a qué te llamó en la iglesia? Y la mayoría de las personas no saben para qué las llamó el Señor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo le pregunté en una iglesia, porque en las iglesias donde damos las conferencias, yo hago la pregunta, vamos a ver, ¿usted a qué lo llamó el Señor? Y le pregunto a una señora y me dice, no, a mí me gusta recoger la ofrenda. Porque la gente no tiene idea de lo que es el llamado al servicio a Dios. Entonces, recoger las ofrendas, atender la puerta en la iglesia. Para atender la puerta en la iglesia, usted tiene que tener, por ejemplo, el don de servicio. Si usted no tiene el don de servicio, usted no puede ocupar ese oficio. Y eso es lo que muchas veces ocurre, que en las congregaciones no se tiene en cuenta el talento, el llamado, el don que tiene la persona, y ubicamos personas en lugares inadecuados, ¿verdad? Entonces, estaba en el lugar equivocado, y por eso mucha gente que entraba a esa iglesia dejó de ir porque no había una buena función en la recepción. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, y así muchas cosas que va usted a conocer en el desarrollo de las escuelas de crecimiento. Así que en esta noche damos gracias a Dios. No sé si hay alguna pregunta mientras la pastora sigue conversando. Yo voy a mirar para ver quién está conectado. Bueno, es muy importante lo que estamos compartiendo, y yo creo que a estas alturas ya se tiene una claridad de qué se trata. Y sí, me gustaría conocer si usted que está allí está interesado en hacer parte de las escuelas de crecimiento. Para eso usted manifiesta su deseo y nosotros hacemos una inscripción, una suscripción formal, que es gratuita. Nosotros no vamos a cobrar nada por inscribir a la persona. Solamente mi esposo había dicho la semana pasada que solamente vamos a cobrar vamos a pedir un aporte cuando usted necesite una certificación. Pero para usted tener una certificación, usted tiene que cumplir con todos los requisitos de trabajos, vamos a tener ensayo, vamos a tener esto, lo vamos a ver la próxima semana. Cómo vamos nosotros a evaluar su participación en las escuelas como alumno de las escuelas de crecimiento. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y para nosotros es pedir una certificación, usted tiene que estar, primero, debidamente inscrito, y segundo, haber participado con todo lo que son las evaluaciones como tal.
para poderles pedir una certificación. Entonces, cuando usted necesita una certificación, ahí sí nosotros se pone en contacto con nosotros y ahí sí le vamos a decir, bueno, el costo de una certificación es X valor. Porque vamos a estar dando certificaciones por etapas. Vamos a cumplir la etapa de el inicio, por ejemplo, lo que es el discipulado fundamental, que vamos a entrar en un discipulado, como si usted se hubiese convertido ahora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a llevarlo desde cero hasta la potencialización de su ministerio. Entonces es muy importante que conozca lo básico, porque eso le va a servir además para otras cosas y nosotros estamos empeñados en difundir estas escuelas a nivel mundial. Si usted está en alguna parte donde mañana usted puede ser un instructor de estas escuelas, maravilloso, y para eso tiene que empezar desde cero. No vamos a demeritar su avance, porque esto está dirigido a todo tipo de personas, desde el nuevo creyente hasta el ministro más, como quiera que haya ejercido su ministerio, porque esto no pelea con ningún estatus ni nada, son cosas muy importantes que son solo principios bíblicos. Entonces aquí hay unas personas que están participando, vamos a atenderlas. Bueno, la hermana Anila Ferreira ha estado conectada en toda el tiempo que hemos estado acá. El pastor Irán Perdomo, Virgin Prince, no sé cómo se pronuncia, María Eugenia, Chile, Rosaura, Chile. De Chile, sí, Rosaura de Dominicana. Rosaura dice que Guillermo se está gozando con la pastora y su enseñanza. Pastor Guillermo, necesito la suscripción, ¿o yo? Sí, la única que ha expresado participar es la hermana María Eugenia Ovalle de Chile. Los demás no han dicho nada. Juan David también está conectado. Hay unos que se fueron apenas estuve mencionando sus nombres. El evangelista Luis Eduardo Gómez también ha estado conectado. Juan David Chávez, por ahí ha estado conectado. Diego Orozco Lambis, Isidro Lomberg han estado conectados. Ahora mismo hay 6 personas conectadas, pero no distingo quiénes son. Entonces, lo que necesitamos es que usted decida trabajar en las escuelas. Entonces, hasta el momento tenemos un solo estudiante, que es María Eugenia Ovalle, de Chile. Bueno, nosotros con un solo estudiante podemos trabajar, nosotros no tenemos problema con eso. Jesucristo le dio tremendo mensaje a la mujer samaritana, no había una multitud ahí, una sola mujer recibió un mensaje poderoso. Entonces, bueno, gloria a Dios. De todos modos, todavía hay tiempo, el que decida solicitar inscribirse para ser parte de las escuelas. Hay veces que la gente cuando le hablan de escuela y de estudio le da como temor. No, las escuelas de nosotros son, lo más importante es el Espíritu Santo. Nosotros enseñamos, el Espíritu Santo le da el conocimiento a usted y para eso es suficiente para nosotros. No crea que lo vamos a traer a Colombia, hacerle un examen para ver si sabe todo lo de las escuelas, no. Usted recibe la revelación de Dios y empieza a dar fruto de las escuelas. El pastor Guillermo estudió en las escuelas allá en Dominicana cuando dimos el ministerio evangelístico. El hermano Luis Eduardo, el evangelista, recibió también unas enseñanzas de nosotros en la escuela en República Dominicana. Gloria sea el nombre de Jesús. Juan David llegó hasta el 4º nivel de las escuelas carismáticas. Juan David llegó hasta el 4º nivel de las escuelas carismáticas. Y bueno, todavía puede continuar las escuelas, Juan. Pero Juan está como tímido, no escribe ni nada. A veces la gente no escribe para no comprometerse. Gloria a Dios, yo sé que él va a estudiar en las escuelas. Ahora más luego le voy a echar una llamada y lo voy a convencer. Y todos los que están ahí, yo sé que que la hermana Anila Ferreira va a recibir las enseñanzas, gloria a Dios. Aquí lo importante, la inscripción es una motivación para nosotros. Amén. Para nosotros, para uno saber que hay estudiantes que van a recibir, más nada. Ese es el objetivo de la inscripción, que uno sepa que hay personas que lo van a escuchar y que uno puede soltar esta revelación.
Pero si no van a estar ahí, entonces ¿para qué uno va a soltar estas revelaciones que Dios nos ha dado? Entonces la idea de la inscripción es una forma de decirnos a nosotros, bueno, yo voy a estar en la escuela, voy a recibir las conferencias y me voy a formar en el Señor. Hay 6 personas conectadas, habían 8 cuando abrí, ahora hay 5, gloria a Dios. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna inquietud. Ahí está Juan David, sacó un emoticón de unas lagrimitas. Eso se llama nostalgia. Amén, Juan. Tienes Okay. que decirle a tu mamá también, ella fue maestra de las escuelas de crecimiento. Entonces la pastora Olga también, gloria a Dios. Entonces Juan, no llores más, eres ya, ¿cómo se llama ese alumno cuando no tiene que inscribirse? No, la inscripción es por... Es un estudiante histórico de las escuelas, así que no problem. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a continuar con todo esto. Lo invitamos para que el próximo domingo a las 8 en punto por este mismo Facebook Live usted pueda seguir todo lo que estas crónicas que estamos haciendo en las escuelas, para que usted sepa qué es lo que tenemos. Y de pronto en las primeras enseñanzas, si usted no se ha inscrito, tiene la oportunidad de decir, oye, me interesa, voy a entrar en las escuelas. Y así, el hecho de que estén ahí 6 personas todavía escuchándonos, nos habla de que la persona quiere formarse en el Señor. Amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que ahí apareció Judy Esther Beliar Toribio. Saludos al pastor Almonte, hermana. Saluda al pastor Almonte. Gloria a Dios. La hermana Judy, dominicana. Sí, la esposa de Luis Almonte. Bien, Dios le bendiga, sirva. Gloria a Dios. Todo el que se conecte de un saludo, porque después no va a aparecer en el video y dentro de unos años no va a estar en la primicia. Entonces usted escriba, diga hola, algo, y entonces ya va a quedar registrado en esta historia del inicio de las escuelas. Entonces Juan David Chávez, otro alumno de las escuelas, yo lo comprometo a que sea estudiante de la escuela. Luis Eduardo. Luis Eduardo también, gloria a Dios. El pastor Isidro el hombre está callado, ahí está conectado y callado. Entonces lo invitamos para que haga parte de esta grande bendición. Y de pronto extienda la invitación a los hermanos de la congregación. Porque esta escuela es una formación, como digamos, independiente, y que nosotros no intervenimos con los concilios ni las denominaciones, y lo que enseñamos está exclusivamente basado en la palabra de Dios. Nuestro libro es la Biblia, entonces eso no choca con ninguna denominación de sana doctrina, por el contrario va a fortalecer. Ni compromete a los estudiantes con nosotros. Ni en nada, sí, absolutamente. Ni compromete a los estudiantes con nosotros, sino con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces honramos a nuestro Dios. Bueno, yo veo que todo el mundo está callado y bueno, entonces toca despedirnos. El pastor Guillermo sabe. Guillermo. Y sí, que nosotros trabajamos en la iglesia de ellos en República Dominicana. Y bueno, pastora Rosaura, usted que me está viendo y escuchando, hablé con el pastor Guillermo de que los hermanos de la iglesia que quieran pueden recibir las escuelas de crecimiento. Y posteriormente voy a llamar a la pastora Juana, la directora del concilio, para que les dé ese aval. Y entonces, sí, porque nosotros allá en el concilio de la pastora Juana, Juan, ¿cómo se llama el concilio? Dile más que te responda. ¿Juan qué? Hermana Rosaura. No, ya se desconectó, no la veo aquí, pues no sé. Yo quisiera que solo llegara Federico. Pastor Isidro el hombre, estoy escuchando. Federico. Yo sé que está escuchando porque es que Facebook no miente. Facebook ahí, es chismoso. Todos los que están allí, hay unos que se meten a medio ver y quedan registrados. Entonces no pueden decir que no estuvieron.
Entonces, esta es una bendición. Próximamente voy a estar invitando al pastor Isidro Lombre que intervenga con nosotros. Amén. En estas transmisiones que estamos haciendo, porque ya Dios me había hablado. Yo no sé si le ha hablado a él, pero es un hombre que tiene una doctrina bien sólida. No es porque esté ahí, yo siempre lo he dicho, que es un hombre que tiene una formación sólida en Cristo. Estuve un tiempo allí en su casa, él nos recibió en Dominicana, gloria a Dios. Él y su esposa Zoila nos hospedaron en su casa con todo. Todo es todo. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con ellos. Gloria a Dios. Nos hospedaron y nos soportaron. Y nos soportaron a estos colombianos. Gloria a Dios. Dice a la pastora Rosaura, estoy aquí, hermana. Hermana, dígale a Federico Laos. Me interesa que ese joven entre a las escuelas completamente. Ok, Federico Laos, hay que informarle que vamos a empezar las escuelas, aunque ellos estuvieron en las escuelas evangelísticas, sí, porque así fue el programa que hicimos allá, pero esta escuela van a empezar de cero y entonces queremos que todo se... Abarca todo. Ellos nada más trabajaron ministerio evangelístico, pero abarca todo. Dice la pastora Rosaura que ahí está con el pastor Guillermo. Pastor Guillermo, Dios le bendiga. Lo sigo amando porque usted es mi hermano en Cristo. Así que no se me esconda por ahí. Queremos que también usted participe en las escuelas y que sean de bendición. El pastor Isidro Lomber, un abrazo a la pastora Zoila. Amén, amén. Dígale que lo estamos esperando en Colombia. El pastor Isidro va a todas las naciones y no quiere venir a Colombia. Entonces estamos esperándolo. Le tienen miedo a Petro y a Duque. Le tiene miedo a Petro y a Duque, dice la pastora Gloria. No, ahora que pasen las elecciones, de pronto se asoma acá a Colombia. Bendito el nombre del Señor. Honramos a nuestro Dios en esta noche. Dice la pastora Rosaura, ok, bien. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto es de gran bendición. Yo sé que Dios está en todo esto. Para nosotros es un honor servirle a ustedes, entregarle lo que Dios nos ha dado. Todos estos hermanos que están aquí, dominicanos, hay un lote de dominicanos ahí, es porque ellos saben la doctrina que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Dice la pastora Rosaura, amén, estoy gozándome con usted, Roger. Hermana, acá estamos esperando al hermano para que termine la construcción. Sí, yo quiero contarle aquí en un testimonio en público. Cuando el pastor Guillermo, Dios le dijo que viniera a Colombia, él me dijo que quería venir a Colombia, entonces a traer una palabra de parte de Dios. Claro, nosotros le dijimos, venga, aquí lo recibimos, porque los dominicanos nos recibieron allá en su casa. Entonces aquí lo recibimos. Pero cuando el pastor Guillermo vino, yo estaba construyendo la segunda planta de nuestra casa. Hoy estamos aquí en la tercera planta. Dice Isidro, pronto estaré en Colombia. Gloria a Dios. Entonces, venga con Zoila. Estábamos aquí construyendo la segunda planta cuando vino el pastor Guillermo de Dominicana. Cuando vino el pastor Guillermo aquí, yo estaba en construcción. Entonces yo le digo, bueno, pastor, la campaña que vamos a hacer no es hoy, sino dentro de 2 o 3 días, no recuerdo. Y ya que estamos aquí, para que usted me ayude a construir, porque aquí el albañil soy yo. Y cuando la cosa está pesada, busco más refuerzo, pero generalmente yo trabajo aquí. Entonces, el pastor Guillermo dijo, no, yo estoy para todo. Yo le sirvo al Señor en todas las áreas. Y nos fajamos a trabajar, era como tipo 9, 10 de la mañana, tirando el concreto, poniendo muros, y suena una llamada de República Dominicana. La esposa del pastor Guillermo, la pastora Rosaura Durán. Y entonces, mijo, ¿y cómo están esas actividades hoy? ¿Dónde va a predicar? ¿Dónde va a predicar hoy? Dice, no, aquí estoy con Roger construyendo. ¿Cómo es posible? Pero si tú fuiste como pastor internacional, y oye, pero Roger no es fácil, lo puso a construir.
y nos gozamos. El pastor Guillermo se gozó con nosotros y ella después se gozó y me dijo, Roger, pero usted no es fácil, Roger. No, hermano, estamos sirviéndole a Dios y qué bendición el pastor Guillermo acá. Yo cada rato le digo, pastor, ¿y cuándo viene otra vez? Entonces yo le dije, en la próxima que venga no puede venir solo. Tiene que venir con la esposa para que seamos más trabajadores en la obra de la construcción. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya el pastor Isidro Lomber dice que pronto estará en Colombia. Amén. Hermano, pero ese pronto no es como el de la Biblia. Aquí vengo pronto. Jesús dijo, el Señor dijo, aquí yo vengo pronto. Pero ya uno conoce ese pronto, pero el suyo tiene que ser aquí terrenal, no espiritual. Entonces estamos esperando al pastor Isidro Lomber que venga acá a Colombia con su esposa Zoila. Gloria a Dios, y van a ser de grande bendición. Así que esta noche nos gozamos, hermanos, y todos aquellos que quieran pertenecer a la escuela, déjenlo allí en la caja de los comentarios para que nosotros nos animemos y podamos decir, tenemos 3 estudiantes, 2 estudiantes. Con 5 estudiantes yo me gozo. Cuando nosotros empezamos el ministerio y llegaba una persona a recibir la palabra, yo me gozaba y yo predicaba como si fueran una multitud. Una multitud, siempre ha sido así. Entonces en eso nos gozamos. Pero lo cierto es que queremos que la bendición se extienda y que muchas personas reciban lo que Dios nos ha dado para gloria de su nombre. Entonces, esto es todo. No sé si la pastora Gloria tiene algo que agregar. No. Creo que ya debemos orar. Ok, entonces vamos a orar. Padre, te damos honra, te damos gloria. Gracias por cada uno de los pastores, los ministros que han estado conectados. Gracias, Dios mío, Señor, por el pastor Guillermo Tejada, Señor. Gracias por su esposa Rosaura Durán. Gracias por el pastor Isidro Lomber y su esposa Zoila, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por la hermana Nila Ferrer, Dios mío. Gracias, Dios mío, por su vida. Gracias te damos por Judy Esther, Señor. Por Elkin León, Señor. Gracias, Dios mío, por el hermano Juan David Chávez. Gracias, Padre, por el evangelista Luis Eduardo Gómez de Dominicana. Gracias por nuestra hermana María Eugenia de Chile, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por el pastor Irán Perdomo, Señor, que ha estado conectado también. Señor, te honramos por la vida de Virgin Prince. Dios mío, bendecimos su vida, Señor, y te rogamos de una manera poderosa que en este día, Señor, seas tú derramando bendiciones que sobreabunden. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que harás. Padre, gracias, Dios mío, y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos en una nueva entrega de este programa, Señor, de las escuelas de crecimiento. Honramos tu nombre y les bendecimos. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, y gracias por apoyarnos, por estar con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, damos honra a nuestro Dios. Bendiciones a todos, hermanos.